lipoproteína aumenta, le dicen, aumenta la producción de glóbulos rojos, ya, estimula la médula. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando hay hipoxia. Cuando hay hipoxia. O sea, ahora la salud mejor, cuando hay hipoxia. ¿Y cuándo se presenta la hipoxia? Por ejemplo, así, una hipoxia fisiológica. Cuando te voy a la altura. En altura, claro, más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, tú te vas a la sierra, a Huancayo, por ejemplo. Huancayo, ¿a qué altitud está? Está bien alto, no te pago eso. Cultura general, ¿a qué altitud está Huancayo? 2.000, 3.000, 4.000 metros. 3.250 metros sobre el nivel del mar. Entonces tú vas a un calle y acá tú vas con una hemoglobina pues de 14, ¿no? 14. Te vas a un calle, pero tienes que quedarte ahí, tienes que quedarte unos días, no va a ser también tan rápido la cosa. Te quedas pues una semanita, ¿no? Y a la semana te vuelves a hacer un análisis de sangre y resulta que ya tu hemoglobina no está en 14, sino está en 17. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Actuó la eritropoyetina. Cuando hay hipoxia, ¿no? Cuando hay hipoxia, en este caso una hipoxia, se activa en el riñón, vamos a ver, el aparato yuxtaglomerular. Hay un aparato yuxtaglomerular en el riñón que se activa como un sensor de oxígeno. Se da cuenta que hay poco oxígeno y comienza a producir más eritropoyetina. Esa es la función del riñón. Esa es la función del riñón. Y al producir más eritropoyetina, los se lo sube el hemoglobina. Entonces, imagínate un paciente con insuficiencia renal, su riñón ya no funciona. ¿Tendrá alguna repercusión sobre la hemoglobina en la sangre? Claro, o sea, ya no hay producción de eritropoyetina. Entonces, la hemoglobina de los pacientes con insuficiencia renal se viene abajo. Todo paciente con insuficiencia renal tiene hemoglobinas muy bajas. 7, 6, 5 de hemoglobina. Los pacientes están ahí para nada. Porque ya el organismo de ellos es algo crónico. Eso es una anemia crónica. Ya como que el organismo se acostumbra a ese nivel. Entonces, ¿qué hacen los médicos cuando la hemoglobina ya está demasiado baja? A menos de 7 ya también ya demasiado baja. ¿Qué hacen? ¿Les transfunden sangre o no? ¿Les transfunden sangre? No. ¿Para qué? Si les transfunde sangre, les sube un día, 2 días de hemoglobina y ya otra vez baja. ¿Qué hay que hacer ahí? Hay que aplicar eritropoyetina. ¿Me apoyas? Claro, pues a los pacientes con insuficiencia renal, todos los meses le ponen ampolla de eritropoyetina. Muy bien, ¿qué más? También los riñones intervienen en la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de otras sustancias, a partir de aminoácidos, de ácidos grasos. Entonces vean la cantidad de funciones que tienen los riñones, ¿no? Y en cuanto y debido a estas funciones que tienen, ¿no? La cantidad de sangre que le llega a los riñones es en gran cantidad. Entonces, quien distribuye la sangre es el corazón, ¿no? El corazón bombea sangre y esa sangre se distribuye tiene que ir a una parte de la sangre va al cerebro, otra parte va a los riñones. ¿Qué cantidad de sangre va a los riñones? Bueno, depende del peso. Por ejemplo, los riñones, entre los dos riñones, 300 gramos. El corazón, ¿cuánto pesa? El corazón pesa 300 gramos. El hígado, 2.600 gramos. El cerebro, 1.400 gramos. Y si nosotros calculamos qué cantidad de sangre llega por cada 100 gramos de tejido, vemos que a los riñones les llega 420 mililitros
fíjate, por cada 100 gramos. Y quien le sigue, pero lejos, es el corazón, 84. Y de ahí el hígado, 58. Y el cerebro, 54. O sea, lejos. Así bien lejos, ¿no? Los riñones son los órganos que reciben mayor cantidad de sangre. ¿Se acuerdan de la anatomía de los riñones? Ustedes ya llevan anatomía, ¿no? ¿O no? Claro. Entonces, recuerdan ustedes que los riñones tienen una corteza, ¿no? Y una médula. Y en la médula están las pirámides. Estas estructuras triangulares son las pirámides de Malpighi. Y el vértice de la pirámide es la papila. El vértice. Y por ese vértice sale ya la orina formada. Filtrada. ¿No? Y la orina que sale por la papila ya circula por los cálices renales. Y luego la pelvis renal y luego el uréter. ¿No? ¿Ok? En cuanto a la irrigación, ¿no? La sangre que entra al riñón con la finalidad de que a partir de ahí se forme la orina, entra por la arteria renal. ¿No? Luego se forman las arterias, por ramificación de la arteria renal, se forman las arterias interrogales. Luego las arterias arcuatas y de ahí las arterias interlobulares. Y de las arterias interlobulares ya salen las arterias o arteriolas aferentes, que son las que llevan ya finalmente a los glomérulos renales. Se forman, son capilares que se forman ya por la ramificación de la arteriola aferente. Después de eso, de los capilares se vuelven a juntar y forman las venas interlobulares, interlobulares, y de ahí la vena renal. Y por ahí sale la sangre, ¿no? Sale la sangre. Bueno, la unidad anatómica y funcional de los riñones es el nefrón, ¿no? El nefrón o la nefrona, como ustedes quieran. El nefrón o la nefrona. Hay 1 millón de nefrones por cada riñón aproximadamente. ¿Y estos en dónde se ubican? ¿En la corteza o en la médula renal? Bueno, en ambos lados. Fíjense, acá tenemos una línea punteada que nos indica que hay ciertos sectores del nefrón que están en la corteza y otros están en la médula. Por ejemplo, a nivel de la corteza está el glomérulo renal y la bouma. ¿Ok? Este es el glomérulo y la cápsula de bouma. Estos forman el corpúsculo de Malpighi. Acá está la arteriola aferente, ¿no? Que se forma a partir de una arteriola interlobular. Viene la arteriola aferente, se capilariza, forma estos capilares glomerulares, y de ahí se vuelven a juntar, estos capilares forman la arteriola eferente. Y de ahí da origen a los vasos rectos, que son capilares periculares. En cuanto a las partes del nefrón, tenemos la primera parte, es el corpúsculo de Malpighi, ¿no? Formado por el glomérulo renal y la cápsula de Bowman. Luego viene el túbulo contorneado proximal, que sería todo eso, túbulo contorneado proximal. Luego viene la Ziegler en su rama descendente y luego su rama ascendente. Luego viene el túbulo contorneado distal, que llega hasta el túbulo colector. El tubo colector tiene una parte, se localiza en la corteza y otra en la médula. Fíjate que básicamente en la corteza ¿quiénes están? En la corteza estará el corpúsculo renal, el tubo contorneado proximal, el tubo contorneado distal y el tubo colector, su parte cortical, ¿no?
Y en la médula, ¿quiénes estarán? En la médula estará el asa de Henle y el tubo colector en su porción medular. ¿Ya? Ok, entonces miren, acá tenemos dos nefrones, uno está localizado un poquito más hacia afuera, otro está localizado un poquito más hacia adentro. Pero notan que siempre el músculo renal está en la corteza, dice si siempre está en la corteza. Pero cuando está en la corteza un poquito más hacia afuera, notan que su asa de Henle es corta. Es una asa de Henle corta. Y ahí se conoce con el nombre de nefrón cortical. Nefrón cortical. En cambio, cuando ya está un poquito más cerca a la médula, fíjate cómo es su asa de Henle. Fíjate la asa de Henle. Es más larga, ¿sí o no? Estos se llaman nefrones yuxtamedulares. O sea, hay dos tipos de nefrones. Yuxtamedular. Los nefrones corticales y los nefrones yuxtamedulares. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? El asa de Henle. Los nefrones corticales tienen una asa de Henle corta y los nefrones yuxtamedulares tienen una asa de Henle más larga. Y usted aquí eso dice eso que, bueno, será igual. No hay una diferencia en lo que es la formación de la orina. Cuando más larga tiene el asa de Henle, un nefrón tiene la capacidad de concentrar más la orina. La concentra más la orina, entre más larga sea el asa de Henle. O sea, quiere decir que la orina que producen los nefrones yuxtamedulares es una orina más concentrada. Es una orina más concentrada que la que producen los nefrones corticales. ¿Ya? Se calcula que de todos los nefrones que tenemos en los riñones, más o menos el 15% son yuxtamedulares y el 85% serían corticales. ¿Ya? Más o menos. Esa es una característica ya propia del ser humano. Con lo cual, así como estamos, tenemos la capacidad de concentrar la orina hasta que tenga una densidad de 1040. La mínima densidad de la orina es 1000, de 1000 a 1040. Entonces, la máxima densidad ya no podemos concentrar más la orina, más que de 1040. Pero hay animales, ¿no? Hay animales, por ejemplo, los animales del desierto, ¿no? Animales del desierto, que ellos tienen una mayor capacidad de concentrar la orina. Por ejemplo, ustedes saben que los camellos, el camello toma un poquito de agua, una vez al mes, y esto es suficiente. Entonces, cuando orina un camello, ¿no? Cuando orina un camello, orina una gotita, por decirlo, una cantidad por ejemplo, y ellos no toman agua, entonces no tienen que perder agua en la orina. Entonces, ¿cómo tiene que ser esa orina que ellos producen? Bien concentrada. En una gotita de orina hay que eliminarse todas las sustancias. Es una orina bien concentrada. Entonces, se ha sacado el riñón de un camello y qué cosa, ¿cómo serán sus nefrones en un camello, por ejemplo? Largo, pero ¿qué cosa? ¿Qué parte del nefrón es largo? El asa de Henle. Claro. Tienen asas de Henle bien largas. Bueno, ok. Y estas asas de Henle, mira, esas asas de Henle, tanto del riñón cortical, pero mucho más en el yuxtamedular, está, mira, este es un nefrón yuxtamedular, ¿lo ves? Mira, la asa de Henle hasta muy bien, hasta acá abajo, hasta acá. En cambio, en el nefrón cortical llega solo hasta acá, ¿okay? Solo hasta acá. Entonces, corriendo paralelamente al asa de Henle hay unos vasos sanguíneos, estos son los vasos rectos. Los vasos rectos, porque hay intercambio de sustancias. Hay intercambio de sustancias entre el asa de Henle y los vasos rectos. Se moviliza agua, solutos, ya constantemente.
Ya la lista no correcta. Bueno, ustedes han llevado histología, ¿no? ¿O no? ¿Han llevado histología? Sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos qué tipo de criterio tiene la cápsula de Bowman, la cápsula de Bowman tiene un epitelio simple blanco, ¿ves? Acá está. ¿Y qué criterio tiene acá el capilar glomerular? Acá tenemos capilar glomerular, ¿no? Y tenemos los células con unas prolongaciones que son los podocitos. Los podocitos. Eso lo vamos a ver luego. ¿Ya? ¿Qué más? Si cogemos un pedacito del tubo contorneado proximal, vamos a ver que tiene células cilíndricas, ciliadas y tiene también microvellosidades. Mira, ven, tiene estas células, tienen microvellosidades. Esas microvellosidades, ¿para qué sirven? Sirven para, es como las células del epitelio intestinal. ¿No? Las células del epitelio intestinal tienen también microvellosidades, ¿no? ¿Para qué sirven esas microvellosidades? Para aumentar la superficie de absorción. Acá también. Las células del túbulo contorneado proximal tienen microvellosidades para aumentar la superficie de absorción. ¿Se absorben sustancias ahí? Sí, bastante. Se absorbe agua, sodio, potasio, glucosa, un sinfín de sustancias. Y es ahí, en el tubo contorneado proximal, donde se reabsorbe la mayor cantidad de sustancias. La mayor cantidad de sustancias. Entonces, por ello es que tienen esas microvellosidades. Además, tienen otro detalle. Ustedes se dan cuenta ahí. Tienen otro detalle. ¿Cuál es? Mira, tienen abundantes, ¿qué cosa? Mitocondrias. Abundantes Mitocondrias. abundantes mitocondrias. ¿Eso qué quiere decir? Si una célula tiene, tú ves al microscopio que tiene bastantes mitocondrias, ¿qué significa? Que esa célula, esa célula trabaja más, bien activa, claro. Entonces, las células más activas del ROM son las células del tubo contorneado proximal, porque ahí se absorbe la mayor cantidad de sustancias. ¿Okay? Luego tenemos el asa de Henle. El asa de Henle en su porción descendente, en su porción delgada, mira, tiene unas células, fíjate, son células ya planas, que no tienen microvellosidades y casi no tienen mitocondrias. Entonces se ve que ya, gracias. Entonces se ve que ya son células que no trabajan mucho, ¿no? ¿De acuerdo? Y efectivamente, las células de la rama descendente del asa de Henle solamente transportan agua. No transportan ningún soluto, solamente agua. Es impermeable a los solutos, solamente es permeable al agua. En cambio, la rama ascendente del asa de Henle, junto con el túbulo contorneado proximal, tienen un epitelio más o menos similar como este. Mira, es un epitelio que se parece, ¿no? Se parece al tubo contorneado proximal, ¿no? Más o menos se parece, pero ¿en qué se diferencia con respecto al túbulo contorneado proximal? ¿En qué se diferencia? Fíjate, no tiene microvellosidades, ¿no? Y tiene mitocondrias también, pero en menor cantidad, ¿no es cierto? O sea, trabaja menos. También reabsorbe sustancias, pero ya en menor proporción. La reabsorción que se produce a nivel del túbulo contorneado proximal se llama reabsorción obligatoria.
mientras que la reabsorción que se produce a nivel del túbulo distal se llama reabsorción facultativa. ¿Qué significa eso? Significa que independientemente del estado de hidratación que tenga una persona, tú puedes estar deshidratado, ya bien deshidratado o de repente sobrehidratado, ¿no? Pero la cantidad de sustancias que se reabsorben en el túbulo contorneado proximal siempre va a ser la misma. Siempre va a ser la misma. No varía nunca. Así estés deshidratado o estés sobrehidratado. Siempre es constante. Por eso se llama reabsorción obligatoria. Mientras que la reabsorción que se produce en el túbulo distal y túbulo colector también se llama facultativa. ¿Por qué? Porque ahí se va a reabsorber una cantidad variable de sustancias, de agua, va a ser variable. Y eso sí va a depender del estado de hidratación de la persona. Por ejemplo, si tú estás deshidratado, ¿qué va a ocurrir? Aumenta la osmolaridad del plasma. ¿Ya? Si estás deshidratado, aumenta la osmolaridad del plasma. Y esa osmolaridad es captada por unos osmoreceptores que se localizan a nivel del hipotálamo. Detecta el aumento de la osmolaridad. Y al detectar ese aumento de la osmolaridad, se comienza a secretar mayor cantidad de una hormona, que se llama la hormona antidiurética. Así es, la hormona antidiurética, ADH, ¿no? ¿Se acuerdan quién produce la hormona antidiurética? ¿Quién produce la hormona antidiurética? La hipófisis. ¿Quién produce la hormona antidiurética? Lo acabo de decir. El hipotálamo. ¿Están de acuerdo? El hipotálamo produce la hormona antidiurética. Y, claro, baja la hipófisis, pero ahí solo se almacena. Ahí no se produce. Y luego se secreta y llega y actúa sobre unos receptores que se encuentran en el túbulo distal y túbulo colector, que se llaman aquaporinas. ¿Ok? ¿Y qué hace la hormona antidiurética con esas aquaporinas? Las apertura, las abre. ¿Para qué? Para que reabsorban agua. Entonces, entre más hormona antidiurética se produzca, mayor cantidad de aquaporinas aperturadas. Y eso hace que se reabsorba mayor cantidad de agua. Y por lo tanto, disminuye el volumen urinario. Se recupera más agua para el cuerpo, aumenta el volumen sanguíneo y evitamos de esa manera seguir deshidratándonos. Porque la idea cuando estamos deshidratados es ahorrar agua. De esa manera lo conseguimos. Y si una persona toma mucho líquido, o sea, ¿no? Has tomado demasiado líquido, te sobrehidrataste, ocurre lo contrario. ¿Qué pasa con la osmolaridad sanguínea? Disminuye. Entonces el hipotálamo dice, está disminuyendo la osmolaridad, mejor ya no produzco hormona antidiurética, ¿no? Frena la producción de hormona antidiurética. Entonces las aquaporinas se cierran. Si ya no hay hormona antidiurética, se cierran las aquaporinas. Entonces ya no hay reabsorción de agua. Y si el riñón ya no reabsorbe agua, ¿qué ocurre? Con esa agua que consumimos en exceso, se elimina el orina, ¿no? Por eso cuando usted toma bastante agua, ¿no? ¿Se da cuenta? Va más frecuentemente al baño, a mencionar, ¿sí o no? Aumenta el volumen urinario. Y esa orina, ¿cómo sale? ¿Sale bien concentrada o diluida? Diluida. ¿De acuerdo? Ya, diluida, gracias. Muy bien. Entonces, hemos hecho un breve recuerdo, ¿no? Un breve recuerdo de la parte anatómica e histológica de los riñones.
Bueno, eso ya más o menos lo recuerdan ustedes. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en la parte fisiológica. Vamos a recordar cómo, o vamos a aprender cómo se forma la orina. Vamos a ver cómo se forma la orina dentro de los riñones. Para que se forme la orina, tienen que ocurrir tres procesos. ¿Y dónde ocurren estos procesos? Dentro del nefrón. Acá tenemos un nefrón. Fíjate, acá tenemos un nefrón que lo hemos estirado, ¿no? Por acá estará su cápsula de Bowman, acá estará el tubo contorneado proximal, por acá el asa de Henle, acá el túbulo distal, por acá el tubo colector, ¿no? Por acá está la sangre, el plasma, y por aquí ya sale la orina. ¿Ya? Para que se forme la orina a partir del plasma filtrado, se tienen que realizar tres procesos en la secuencia que están ahí anotados, ¿no? ¿Cuáles son? Primero, ¿qué cosa se realiza? Filtración. Muy bien. Primerito es la filtración glomerular. Así es, filtración. Segundo, muy bien, la reabsorción tubular, en segundo lugar. Y tercero, perfecto, la secreción. Esos son los tres procesos que ocurren dentro del nefrón, y una vez que se realizan los tres procesos, ya decimos ya está formada la orina, ya a partir del plasma. Entonces, acá tenemos, mira, acá tenemos los capilares glomerulares, y acá se filtra el plasma. El número uno, la filtración glomerular, ¿ya? Es el plasma filtrado. Solo se filtra el plasma, o sea, no se filtran los otros elementos formes, por ejemplo, de la sangre, no. Los glóbulos rojos no se filtran, no se quedan en la sangre. ¿Qué cosa? Los glóbulos blancos, las cadenas no se filtran, por eso se filtra solo el plasma, o sea, la parte líquida de la sangre. ¿Y del plasma se filtra todo? No, tampoco. Del plasma no se filtran las proteínas, la albúmina, globulina, no, todas las proteínas del plasma no se filtran. Claro, después vamos a ver que en realidad sí se filtra una pequeña porción, pero ahorita vamos a decir que no se filtran las proteínas. ¿Ya? Entonces es un plasma sin proteínas lo que se filtra. O sea, ¿qué cosas se filtran? Se filtra agua, sodio, potasio, cloro, magnesio, ¿no? También sustancias orgánicas como la urea, se filtra la creatinina, ¿no? El ácido úrico, el amonio, el bicarbonato, ¿no? Pero no las proteínas. ¿Y por qué no se filtran las proteínas? Porque las proteínas son moléculas muy grandes. Y la membrana de filtración glomerular es como un colador, ¿no? Entonces, utilizar alguna vez un colador deja pasar el agua, y dependiendo del diámetro de los poros, ¿no? De los poros de la membrana, puede dejar pasar algunas moléculas pequeñas, pero si la molécula es muy grande, ya ese colador no lo deja pasar. Entonces la membrana de filtración es como un colador, no deja pasar proteínas, ¿no? Tampoco, ya les dije, no deja pasar glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Entonces hay situaciones patológicas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si aparece sangre en la orina? Hematoma. Si una persona comienza a orinar sangre, uy, ¿y eso? ¿Qué pasó? No debe haber sangre en la orina, ¿no? No. Claro, pero los glóbulos rojos no deben filtrarse. Pero si hay una infección urinaria fuerte que llegue hasta el riñón, se produce una pielonefritis, una infección renal, que se altera, se inflama la membrana de filtración, y al inflamarse sus poros se abren, ¿no? Se abren los poros y ya deja pasar glóbulos rojos, glóbulos blancos,
y en la orina aparece sangre, aparece leucocitos, aparecen proteínas también, ya todo aparece, ¿no? Entonces ahí ya está alterada la membrana de filtración. ¿Ya? Ok, luego tenemos la número 2, la reabsorción tubular. ¿En qué consiste la reabsorción tubular? Es el pasaje de sustancias del interior del túbulo, mira, de acá, del interior del túbulo, hacia la sangre. Hacia la sangre. ¿Ya? Por ejemplo, se filtra agua, una cierta cantidad, y cuando ya está a nivel del túbulo proximal, gran parte de esa agua se vuelve a regresar a la sangre. Esa es la reabsorción. Y eso no ocurre solo con el agua, ocurre también con la glucosa, con el sodio, con el potasio, con el bicarbonato, con una serie de sustancias. Ya les dije que a nivel del tubo aporteo proximal es donde se reabsorbe la mayor parte de las sustancias, la mayor parte. Y en tercer lugar tenemos la secreción tubular. La secreción tubular, que consiste en el pasaje de sustancias, es al revés. Fíjate, la secreción tubular es al revés de la reabsorción tubular. La reabsorción tubular es el pasaje de sustancias del túbulo renal hacia la sangre. En cambio, la secreción tubular es el paso de sustancias del interior de la sangre al interior del túbulo renal. Entonces se van de frente a formar parte de la orina. ¿Ya? De frente a formar parte de la orina. ¿Ok? Bueno, tenemos ahora, nuevamente acá, tenemos la primera parte del error, que es el corpúsculo renal. ¿Ya? El corpúsculo renal está formado por la cápsula de Bowman y el glomérulo renal. Acá notan ustedes la arteriola aferente que está llegando. Lleva la sangre, circula la sangre por el glomérulo y vuelve a salir por la arteriola eferente, ¿no? Ahora, notan ustedes que entre la arteriola aferente y eferente, por aquí está pasando la primera porción del túbulo contorneado distal. La primera parte, ¿no? Acá hay unas células. En esta parte de la arteriola, del túbulo distal que se junta con la arteriola aferente, acá hay unas células. Estas células se conocen con el nombre de células de la mácula densa. Mácula densa. Y esas células de la mácula densa tienen la función de captar cambios en el volumen sanguíneo. Por ejemplo, cuando la presión sanguínea baja o cuando sube, capta también la cantidad de sodio, por ejemplo, que hay en la sangre. Ya tiene como un sensor, la mácula densa. Ya capta cambios en la composición de la sangre y en la presión de la sangre. Informa inmediatamente a las células yuxtaglomerulares. A las células yuxtaglomerulares. Estas de acá, que son las que producen la renina. Producen la renina, ¿no? Y ya les dije que la renina se produce cuando hay una baja de presión, ¿no? Para que a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona se produzca una elevación de la presión, ¿no? También tenemos células mesangiales. Mira, acá, entre el túbulo contorneado distal y la arteriola aferente, acá hay unas células que se llaman células mesangiales, que son células productoras de una serie de sustancias vasoactivas, que luego vamos a ver vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Entonces acá tenemos otra lista del aparato yuxtaglomerular. Mira, acá está la arteriola aferente, forma capilares y luego sale por la arteriola eferente, ¿no? Ya lo que sale por la arteriola eferente ya es una sangre ya filtrada, ¿no? Ya libre de sustancias, ¿no? Y ya con ello se forma la orina. Acá tenemos
el túbulo cotoneado distal, túbulo cotoneado distal, acá está la mácula densa, ¿no? Acá están las células yuxtaglomerulares que pertenecen a la pared de la arteriola ferentre. Y entre ellas, dos están acá, estas serían las células, ¿qué cosa? Células mesangiales, ¿no? Que producen sustancias vasoactivas. Bueno, vamos a explicar ahora cómo se produce esta filtración. El primer proceso, ¿no? El primer proceso en la formación de la orina es la filtración glomerular. Filtración glomerular. Para que se produzca la filtración glomerular intervienen tres presiones. ¿Ya? La presión del capilar glomerular, la presión de la cápsula de Bowman y la presión oncótica de las proteínas que se quedan en el capilar glomerular. ¿Ya? Fíjense ustedes, la primera presión es la presión del capilar glomerular. Es la presión por la cual la sangre trata de ingresar al nefrón, de la sangre del capilar glomerular hacia el interior del nefrón, en ese sentido. ¿Se acuerdan? Miren la dirección de la flecha, en esta primera presión. Esta de acá. Esta de acá. Esta es la presión más importante, por eso que la flecha es un poco más gruesa, ¿no? Es la presión del capilar glomerular. Entonces, esta es la fuerza con la cual la sangre trata de pasar de acá, del capilar glomerular hacia el interior del nefrón. Está determinado básicamente por la presión arterial, ¿no? Que llega por arterial, la sangre que llega por arterial ferentre. Entre más sea la presión arterial, entre mayor sea la presión arterial, más fuerte es esta presión del capilar glomerular y entrará más sangre al nefrón. Pero ¿qué pasará, por ejemplo, con un paciente? ¿Qué pasará con un paciente que se le baja la presión? Se le baja la presión. Y por ejemplo, hemorragia. Ustedes saben que si perdemos mucha sangre, 2 litros de sangre, por ejemplo, de una hemorragia muy intensa, podemos hacer shock hipovolémico. Y un paciente que hace shock hipovolémico puede hacer insuficiencia renal aguda. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver la baja de la presión arterial con el shock? Bueno, claro, si se te baja mucho la presión, ¿no? Si se te baja mucho la presión, entonces esta presión del capilar glomerular también baja bastante. Baja bastante. Y las otras dos presiones lo van a superar. Las otras dos presiones negativas las superan. Y al superarlas, ¿qué va a suceder? Ya no va a ingresar sangre al nefrón. Porque la filtración glomerular se realiza en base a que esta presión del capilar glomerular supere a las otras dos presiones que están en su contra. Mientras que eso sea así, va a haber filtración. Pero si esta presión cae del capilar glomerular, entonces ya no hay filtración. Ya no hay filtración. Ya no hay filtración, ¿qué ocurre? Ya no hay formación de orina. Claro, porque la orina se forma a partir del filtrado que ingresa. Si ya ingresa filtrado, ya no hay formación de orina. Y si ya no hay formación de orina, acumula de efectos. Entonces, el médico diagnostica insuficiencia renal aguda. Ya no hay formación de orina. Eso es grave. Claro, porque ¿qué les dije al inicio de la clase? Si ya no hay formación de orina, acumula de efectos. Si ya no hay formación de orina, se le comienza a acumular la urea, el ácido úrico. Dice, paciente, hay insuficiencia renal aguda, tiene que dializarlo de emergencia. Pongan un catéter, hay que dializarlo de emergencia, porque si no se muere, en las siguientes horas se muere el paciente por acumulación de acidemia, hiperamonemia, se muere el paciente si no lo dializas. Entonces
causa una insuficiencia renal aguda. Entonces, hay que mantener. La idea es que hay que mantener esta presión del capilar glomerular dentro de valores aceptables. ¿Por qué? Porque hay dos presiones en su contra. Tenemos acá una de ellas, la PVC, que significa presión de la cápsula de bomba. ¿Qué significa eso? Que cuando yo quiero ingresar un filtrado acá a la cápsula de bomba, acá la cápsula de bomba no está vacía. No está vacía. Siempre hay una pequeña cantidad de líquido acá. Entonces, esta cantidad de líquido que hay acá se opone, siempre se va a oponer a que entre más líquido. Esa es la presión de la cápsula de bomba. No es mucho, en realidad, pero de todas maneras ejerce una presión negativa, ¿no? Y la otra presión negativa es la PGC. PGC que es la presión oncótica. La presión oncótica que es ejercida por las proteínas plasmáticas. Esas proteínas de las que se quedan acá, en el capilar glomerular. ¿Qué les dije? Que cuando se filtra el plasma, ¿qué cosas no se filtran? La proteína. La proteína. No se filtran la proteína, ¿no? Por su gran tamaño. Entonces, esas proteínas se quedan acá. Y usted sabe que las proteínas, por sus cargas negativas, jalan agua. Esa presión que ejerce las proteínas de jalar agua se llama presión oncótica o presión coloidosmótica, también se llama. Entonces, si yo dejo acá un montón de proteínas, esas proteínas jalan agua. Que es una presión también que ejerce contraria a la presión del capilar glomerular. Entonces, por ejemplo, esta presión del capilar glomerular es, por ejemplo, 50. La presión de la cápsula de bomba, 10. Y la presión oncótica, 30. Entonces, si yo hago sumas y restas, si la presión del capilar glomerular es 50, le resto la suma de la presión de la cápsula de bomba, que es 10, más la presión oncótica, que es 30. ¿Cuánto será la presión neta de filtración? 10. ¿Con signo positivo o negativo? Positivo. Signo positivo. O sea, quiere decir que esta presión Está mayor. va a ser mayor. Esta presión del capilar glomerular es mayor que las otras dos en 10 milímetros. Entonces se da la filtración, ¿no? Pero si, por ejemplo, hay un shock hipovolémico, les repito, se baja la presión del capilar glomerular, ya no va a ser 50, va a ser 40, va a ser 30. Entonces las otras proteínas la van a superar, ¿no es cierto? Ahí ya no hay filtración. Entonces, usted dirá, pero yo sé que en el día, ¿no? Por ejemplo, en el día, nuestros valores de presión varían. Hay momentos en que la presión se nos sube y hay momentos en los que la presión se nos baja. Durante todo el día no tenemos la misma presión. Pero cuando usted está en reposo, está durmiendo, la presión baja. Si usted está haciendo actividad física, algún deporte, la presión sube. Pero a pesar que la presión sanguínea sube o baja, lo que tratan de hacer los riñones es de mantener constante esta presión del capilar glomerular, que siempre esté en 50. Y si se logra eso, la tasa de filtración glomerular va a ser también constante, a pesar de las variaciones de nuestra presión arterial. Constante. Esa propiedad que tienen los riñones de mantener constante la tasa de filtración glomerular, el flujo sanguíneo renal, a pesar de las variaciones que hay en la presión arterial, eso se llama la autorregulación renal. Autorregulación renal. Y en este esquema podemos ver, ¿no? En este esquema podemos ver, en esta gráfica podemos ver cómo es ese fenómeno de autorregulación del flujo sanguíneo renal, ¿no?
Por ejemplo, miren, acá tenemos la presión arterial en milímetros sobre mercurio y por acá tenemos el flujo sanguíneo renal. Fíjate, cuando va aumentando la presión arterial, también va aumentando el flujo sanguíneo renal. Pues va aumentando hasta que la presión más o menos sea de 80 milímetros sobre mercurio. ¿Y qué pasa cuando ya la presión es más de 80? 100, 120, 160. ¿Qué pasa con el flujo sanguíneo? Tiende a estabilizarse. ¿De acuerdo? Tiende a estabilizarse. Entonces, estos son los límites de la autorregulación. Más o menos es entre 80 y 180. Entre 80 y 180 milímetros de mercurio. Quiere decir que en ese rango, los riñones tratan de mantener un flujo sanguíneo renal constante. ¿Para qué? Para que la tasa de filtración glomerular también sea constante. Independiente de las variaciones que hay de la presión arterial. Claro, pero ya pues si por ejemplo la baja de presión es menos de 80 ya no se puede. Menos de 80 ya no. Y si es más de 180, tampoco ya no. Entonces son los límites que tiene el riñón. Ya no son la autorregulación renal. ¿Ok? Acá también vemos otro esquema, ¿no? Similar. Fíjate. Acá también tenemos el flujo sanguíneo renal efectivo. Fíjate cómo el flujo sanguíneo aumenta con la presión arterial. Acá tenemos presión arterial, acá tenemos flujo sanguíneo. Aumenta a mayor cantidad de presión arterial, mayor flujo sanguíneo. Aumenta. Hasta llegar más o menos a 80. Cuando pasamos de 80 de presión arterial, ¿qué ocurre con el flujo sanguíneo? Tiende a estabilizarse. Hasta más o menos 180 y de otra vez aumenta. Esa es la única regulación. ¿Y eso en qué se refleja? Eso se refleja en la tasa de filtración glomerular. Fíjate cómo a partir de 80, ¿qué pasa con la tasa de filtración glomerular? Se estabiliza también, porque ya se estabilizó el flujo sanguíneo renal. Entonces eso hace que se estabilice también la tasa de filtración glomerular. ¿Ya? ¿Ok? ¿Cómo los riñones logran eso? ¿Cómo logran estabilizar el flujo sanguíneo renal? Bueno, en realidad es sencillo. Vamos a suponer que a una persona se le ha subido la presión. ¿Por qué se te puede subir la presión? Porque has tomado mucho líquido, ¿no? Has tomado mucho líquido. Se te sube la presión. Entonces, si se te sube la presión, ¿qué hay que hacer a nivel del riñón? Hay que disminuir el flujo sanguíneo. ¿Cómo lo disminuimos? Por ejemplo, provocando vasoconstricción de la arteriola feria. Si hay una vasoconstricción de la arteriola feria, entonces el flujo sanguíneo se reduce. Disminuirá entonces la presión del capilar glomerular y también disminuye la filtración glomerular de lo que estaba elevándose, se normaliza. El mismo efecto se lograría actuando sobre la arteriola eferente. Si yo actúo sobre la arteriola eferente, tendría que ser una vasodilatación. Al haber una vasodilatación, más bien se va la sangre más rápido. Y al salir la sangre más rápido también disminuye la presión del capilar glomerular y por lo tanto también disminuye. Así el efecto es el mismo.
disminuye la filtración glomerular, ¿no? Ahora, en el caso contrario, ¿qué pasaría si se nos baja la presión? ¿No? Una persona está deshidratada. Una persona se deshidrata, pierde mucha agua, se le baja la presión, ¿no es cierto? Entonces, para que el flujo sanguíneo renal no se afecte, ¿qué hacen los riñones? Fíjate, una primera medida sería provocar vasoconstricción ¿en quién? En la arteriola eferente. Entonces, al haber vasoconstricción de la arteriola eferente, estás impidiendo que la sangre salga muy rápido, se acumula la sangre acá y eso aumenta la presión del capilar glomerular. Y al aumentar la presión del capilar glomerular, aumenta el flujo, el filtrado glomerular. ¿De acuerdo? Igual efecto se conseguiría si dilatamos la arteriola eferente, ¿no? Si provocamos vasodilatación de la arteriola eferente, entonces llega más sangre, aumenta el flujo sanguíneo, llega más sangre, y al llegar más sangre aumenta la presión del capilar glomerular y por ende también el efecto es el mismo, ¿no? Aumentaría también el filtrado glomerular, de lo que estaba cayendo el filtrado glomerular lo levantamos y lo normalizamos, ¿ya? Entonces, mediante este juego, ¿no? Este juego de vasoconstricciones y vasodilataciones, tanto de la arteriola aferente como eferente, los riñones, ¿qué cosas están haciendo? Están autorregulándose para mantener, ¿qué cosa? Para mantener constante el flujo sanguíneo renal y de esa manera se mantenga constante la tasa de filtración glomerular. Ya, eso se llama autorregulación renal. ¿Y qué sustancias producen vasoconstricción? Hemos hablado de vasoconstricción, ¿no? Y vasodilatación de la arteriola aferente. Las sustancias que producen vasoconstricción, por ejemplo, tanto de la arteriola aferente como eferente, son la norepinefrina, la angiotensina 1, actúa más la angiotensina 1 en la arteriola eferente. De ahí la endotelina, bueno, actúa por igual en ambas, el tromboxano también por igual en ambas, ¿no? En ambas. Y sustancias vasodilatadoras tenemos la acetilcolina, produce vasodilatación de las dos, tanto arteriola aferente como eferente. También el óxido nítrico. El óxido nítrico es un potente vasodilatador. La dopamina también. Las prostaglandinas I y la prostaglandina E producen vasodilatación solamente de la arteriola aferente. La bradicitina produce vasodilatación solamente en la arteriola eferente. Bueno, acá se ha hecho un estudio de los valores de las presiones. ¿Se acuerdan de las tres presiones que intervienen en el filtrado glomerular? ¿O no? Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Ajá. Esta de acá. La presión, acuérdense, la presión del capilar glomerular, que es presión positiva, y la presión de la cápsula bomba junto con la presión osmótica son presiones negativas. Entonces, se han hecho estudios, por ejemplo, en perros que tienen una función renal parecida a la del ser humano. ¿No? En perros, por ejemplo, se ha medido estas presiones en el extremo de la arteriola aferente y también se han medido las mismas presiones en el extremo de la arteriola eferente. Por ejemplo, en el extremo aferente, la presión
El capilar glomerular es 60. La presión de la cápsula de Bowman, 15 milímetros de mercurio. Y la presión osmótica, ¿cuánto es? 21. Entonces, hallemos la presión neta de filtración. ¿Cuánto será? 20. Será 60 menos la suma de estas dos. 24. ¿No? O sea, 15 más 21 es 36, ¿no? Si yo resto 60 menos 36, 24. 24. Esa será la presión neta de filtración. ¿Signo positivo o negativo? Positivo. Signo positivo. O sea, quiere decir que de todas maneras hay filtración. Entra la sangre al nefrón. ¿De acuerdo? Ya. Si fuera negativa este valor, ¿qué significa ahí? No infiltrado. Si sale negativo, significa que ya no se está filtrando, que las presiones negativas han vencido a la presión capilar glomerular y ahí sí se produciría una insuficiencia renal por falta de filtración. ¿Ya? En el extremo eferente, la presión del capilar es 58. La presión de la cápsula de Bowman sigue siendo 15 y la presión osmótica 33. Entonces, acá ¿cuánto sale? La presión neta sale 10. Sigue siendo positiva. Entonces, quiere decir que ya sea en la parte eferente o eferente, se tiene que dar de todas maneras el filtrado. No, se tiene que dar el filtrado. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, bien, acá tenemos el capilar glomerular, acá tenemos la membrana de filtración y para acá tenemos el interior del nefrón. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por acá viene la sangre, ¿no? Y la fuerza con la cual la sangre quiere entrar al nefrón, ¿cómo se llama? Presión. La fuerza con la cual la sangre quiere entrar al nefrón, ¿cómo se llama? Presión de la sangre. Entonces, es la presión del capilar. Más o menos es, digamos, 50, ¿no? Para redondear, ¿no? Más o menos 50. Ya está. Luego tenemos presiones negativas, ¿cuáles son? La presión de la presión de la cápsula de Bowman, y la que es oncótica. 10, pero es presión negativa, ¿no? ¿Y la otra presión negativa cuál es? La La oncótica. presión oncótica. ¿Quién ejerce la presión oncótica? La membrana. Las proteínas que se quedaron acá en la sangre, que no se filtraron. Esa presión oncótica también es negativa, tiene un valor más o menos de 30. Entonces, en este caso, ¿cuánto sería la presión neta de filtración? Sería 50 menos la suma de 10 más 30. 10. 10, con signo positivo. Entonces quiere decir que la presión neta de filtración es en este sentido. O sea, se da de todas maneras la filtración, ¿no es cierto? Con una presión neta de 10 milímetros de mercurio. Ahora, ¿cuál es la tasa de filtración glomerular? La tasa de filtración glomerular es el volumen del filtrado en una unidad de tiempo. La cantidad que se filtra en una unidad de tiempo. ¿Cuánto es lo ideal? Lo ideal es que sea 125 mililitros por minuto. Ese es el valor ideal de la tasa de filtración glomerular. Eso quiere decir que se está filtrando 125 mililitros de sangre por minuto. Por minuto. ¿De acuerdo? Entonces, si yo digo, si se filtra 125 mililitros de sangre por minuto, en una hora, ¿cuánto se filtrará? 125. A ver. ¿Quién tiene calculador? Nadie. Aquí. Ah, bueno, ahora en los celulares hay calculadores. A ver, ¿qué hay una cosa? Si se filtra 125 mililitros en un minuto, ¿cuánto se filtrará en una hora? 7500. 7500. Mejor lo empezamos aquí. 7 litros. 7.5 litros. O sea, 7 litros y medio por hora. Filtran los riñones.
7 litros y medio de sangre por hora. Y al día 180. será 7.5 por 24. ¿Cuánto sale? 180. 180 litros. Por eso que acá dice 180 litros por día. Es lo mismo que decir 125 mililitros por minuto, ¿sí o no? Solo que expresados en un día. Es lo mismo. O sea, este también es la tasa de filtración glomerular. 180 litros por día. Pero lo que se estila es expresar la tasa de filtración glomerular en mililitros por minuto. O sea, 125. Es lo que se estila. ¿Ya? Bueno, ¿qué más? También hay que saber que a los riñones filtran 2000 litros de sangre por día. Ah, dice, eso ya no le entiendo, profe. ¿Cómo va a filtrar los riñones 2000 litros de sangre por día? Eso es imposible. ¿No? ¿O sí? ¿Será posible? 2000 litros. A ver, vamos a ver si es cierto. ¿Usted sabe cuánto de sangre bombea el corazón por minuto? 70. Ese es el gasto cardíaco. ¿Cuánto bombea de sangre el corazón por minuto? Gasto cardíaco. Entonces, no más, hay propósito. 5 litros. Muy bien. 5 litros de sangre por minuto. Entonces, a ver, agarra tu calculadora. Si mi corazón, ponte a pensar. No, como dice a pensar. Si tu corazón bombea 5 litros de sangre por minuto, ¿cuánto bombea en una hora? 300. Serían 5 por 60. 300. 300 litros por hora. 300 litros por hora bombea el corazón. ¿Y alguien? 7200 litros. 7200 litros. Fíjate, nuestro corazón bombea 7200 litros de sangre al día. ¿Y cuánto de esos 7200? No, es que no todo eso le llega al riñón. Porque una parte se va al cerebro, otra parte se va al hígado, otra parte se va al intestino. ¿Qué porcentaje de eso le llega al riñón? Al riñón le llega el 25% del gasto cardíaco. O sea, ¿cuánto era? 7200, ¿no? Litros al día. Saca el 25% de eso. O sea, la cuarta parte. 1800. 7200 entre 4. 1800. 1800. O sea, cerca a los 1000. ¿Se acuerdan? Cerca a los 1000. Entonces, es cierto que los riñones más o menos filtran un total de 2000 litros por día aproximadamente. ¿Ya? ¿Ok? Pero de esos 2000 litros, solamente se filtran 180. O sea, llega al riñón 2000 litros al día, pero se logran filtrar 180. ¿De acuerdo? Esa es la tasa de filtración glomerular. Entonces, ¿cuánto llegaba de sangre al riñón? ¿Cuánto llegaba de sangre? 1800. Más o menos 2000 litros, volvamos al anterior, más o menos 2000 litros al día. ¿Cuánto era por hora? ¿Cuánto era por hora? Si es 2000 litros en un día, ¿cuánto será por hora? 300. 300 por hora. ¿Y por minuto? 5 litros. 5 entre 20. A ver, la calculadora, ayúdame. 2000 litros al día. No sé. Por hora, 2000 entre 24. 2000 entre 24. ¿Cuánto sale? Ayúdame, por favor. 83. Ese es por hora. ¿No? Y por minuto, ese 83 entre 60. 60.
1.38 litros. 1.38 litros, ¿no? 1.38 litros. Y si lo convierto en litros, en mililitros, 1300. sería 1380 mililitros de sangre. 88. De sangre que está llegando a los riñones por minuto. 1380. ¿De acuerdo? Pero ¿qué cosa es lo que se filtra? Lo que se filtra no es sangre, sino plasma. Acuérdate. Y el plasma, ¿cuánto es de la sangre total? Más o menos la mitad. ¿No es cierto? 55. ¿Se acuerdan del hematocrito? 55%. Entonces, ya más o menos, la mitad de 1300 será más o menos 650 mililitros por minuto de plasma que está llegando a los riñones por minuto. Ya no de sangre, sino de plasma. Y a esa cantidad que llega de plasma por minuto a los riñones se le llama flujo plasmático renal efectivo. Eso va a venir en el examen. Ahí toma atención, señorita. Flujo plasmático renal efectivo. Flujo plasmático renal efectivo. ¿Qué cosa es? Filtrado. Es la cantidad de plasma, o el flujo plasmático. No es flujo sanguíneo, porque también hay un flujo sanguíneo renal efectivo. Este es flujo plasmático. Es la cantidad de plasma que llega a los riñones por minuto. La cantidad de sangre, no la cantidad que se filtra. Opa, no se confundan. Es la cantidad de sangre que llega a los riñones. En este caso, la cantidad de plasma que llega a los riñones por minuto. Ya, más o menos 600 mililitros. ¿Y de eso cuánto se filtra? Por ejemplo, miren, en este caso, de los 600 mililitros de plata, ¿cuánto se ha filtrado? 120. 120. ¿Está bien esto? 120 o está muy bajo, muy alto? ¿Cuánto les dije que era la tasa de filtración ideal? 125. 125 mililitros. Esta persona, por ejemplo, en este ejemplo, ha filtrado 120. ¿Qué dicen? ¿Estará baja la filtración o no? Ligeramente. Claro. Tampoco no hay que ser tan, Estrictos. tan estrictos. Los nefrólogos tienen métodos para medir la tasa de filtración glomerular. Es importantísimo en la evaluación renal del paciente saber cuánto es la tasa de filtración glomerular, porque ese es el mejor índice que existe para saber si los riñones están funcionando bien o no. De frente, si un nefrólogo, un médico quiere saber si tus riñones están funcionando bien o no, ¿cuál es la mejor manera de saberlo? Calculando la tasa de filtración glomerular. ¿Y cómo se hace eso? Hay diferentes maneras, ya lo vamos a estudiar, no se preocupen. Una de ellas es la depuración de creatinina. Depuración de creatinina. Es lo que más frecuentemente piden los médicos. No sé si alguna vez han escuchado hablar. Un médico que quiere saber cómo están funcionando tus riñones. Te hacen orina. Es muy bien. La depuración de creatinina se hace en orina de 24 horas. ¿No? Al paciente, el médico le va a decir, tiene que recolectar su orina de 24 horas. Ya. Y en esa orina de 24 horas se mide el volumen, se dosa la creatinina y también simultáneamente se le toma una muestra de sangre al paciente y se le dosa creatinina en sangre. Se dosa creatinina en sangre, se dosa la creatinina en orina y se mide el volumen de orina que el paciente ha recolectado en 24 horas. Se aplica una fórmula que ya les voy a enseñar, ya será la próxima clase que les enseño. Y se saca la depuración de creatinina, que es equivalente a la tasa de filtración glomerular. O sea, tiene que salir, ¿cuánto debe salir lo ideal? 125.
Y si sale 120 en un paciente como este, tú dices, no, 120, sí. Si sale 120, no, ya hay insuficiencia renal. No puedes, tampoco. O sea, existen rangos. Ligeramente. Claro, acá está, ya lo vio la señorita. Ahí está, ya lo vio. Acá está. ¿Cuánto es lo normal? En la práctica médica, el rango normal de la tasa de fibrilación glomerular se considera desde 100 hasta 125. Lo ideal es 125, pero puedes tener un poco menos. Con que tengas más de 100 ya es aceptable, ¿no? Digamos que tus regiones están OK. Ya, si es menos de 100, ahí ya no. Ya menos de 100 que te salga 80. La depuración de creatinina te sale 80. Entonces ya no, ahí sí está un poco bajo. Un poco bajo. ¿Y si está por encima de 125? Si está más de 125 no hay problema. Dilución. No hay problema. Puede ser que ese paciente esté tomando mucha agua, pero no hay problema. Si sale más de 125 no hay problema. El único problema es cuando está menos de 100. Que salga 80, no, ya es un poco bajo. Y si sale 50, no. Hay daño renal. Está peor. Y si sale 20, Intóxico. entonces, ¿qué quiere decir? Que Insuficiente. la tasa de filtración glomerular que tiene relación también con la severidad, ¿no? Con la severidad de la enfermedad. Entonces, quiere decir que los médicos, los nefrólogos sobre todo, utilizan también la tasa de filtración glomerular para monitorizar a sus pacientes. Por ejemplo, un paciente yo le hice una depuración el mes pasado, en septiembre, digamos. Le dice, a ver, señor, ¿cuánto le salió en septiembre? En septiembre estaba doctor en 85. Ahí hay un grado de insuficiencia renal, 85. Y ahora en octubre estamos a sí, ¿cuánto salió? 78. El año pasado estaba en 85, ahora está en 78. ¿Qué significa eso? Que el paciente está empeorando. Su insuficiencia renal está empeorando. Crónica. Claro, puede llegar a ser crónica, depende de cuánto tiempo tenga. Pero comparando esos dos valores, el paciente está empeorando. El médico tiene que tomar cartas en caso. Mejorar el tratamiento, de lo que le estaba dando no está resultando, tiene que ya pensar de repente, si no se estaba dializando el paciente, de repente pensar en una diálisis peritoneal. Si no mejora con la diálisis peritoneal, pasará a la hemodiálisis. Es un factor que toma el nefrólogo para monitorizar a sus pacientes, la tasa de filtración glomerular. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, entonces, bien, volviendo a esto. El flujo plasmático renal efectivo, más o menos en este caso 600. Y la tasa de filtración 120. Entonces, ¿qué fracción o qué porcentaje del flujo plasmático renal se ha filtrado? 0.2. Muy bien. ¿Cuánto? 0.2. Muy bien. Y esto es fácil de calcularlo, ¿no? Acá agarra la tasa de filtración 120 entre el flujo plasmático renal. O sea, 120 entre 600, ¿cuánto sale? 0.2. Y a esto se le conoce como la fracción de filtración. También puede venir en el examen. Ya te estoy dando las fijas. Claro, en una pregunta, no por decirte, no es para asustarte, sino por decirte, ¿no? Puede venir si un paciente tiene una tasa de filtración glomerular de 120 mililitros por minuto y su flujo plasmático renal efectivo es de 600 mililitros por minuto, calcule usted la fracción de filtración. Pucha, no puedes cerrar, se trata de que aplique la fórmula, ¿sí o no? El paciente tiene una tasa de filtración glomerular de 120 y su flujo plasmático renal es de 600, divides más 120 entre 600, ¿cuánto sale? La fracción de filtración es 0.2. ¿Ya está? ¿Listo? ¿De acuerdo?
Muy bien. Nada más. Bueno, jóvenes, yo creo que en aras de la hora, ¿no? Continúen, Es continúen. importante. No, todavía falta un montón de diapositivas. Falta mucho. Entonces, vamos como a la mitad. Entonces, la próxima semana continuamos. ¿Ya? La próxima semana continuamos. Entonces, lo dejo acá porque también justo aquí me quedé con el grupo anterior. Entonces, para no hacerlo todo